Bienvenidos a las jornadas de formación para catequistas que lo hemos denominado Construyendo un laboratorio de diálogo, retos y desafíos de la catequesis. Y ya estamos en el 7º encuentro. Miren, ya hemos dado 6 pasos, tanto a formación que hemos recibido. Espero que les esté ayudando realmente, pero sobre todo que les vaya acompañando para que hacer esta formación en cadena, que no nos quede solamente para nosotros, sino expandir. Como nos decía el anterior expositor, el padre James Martin, ¿no? Con el tema de la acogida, de tender un puente con respeto, compasión y sensibilidad a las personas LGTB. Pero va en sintonía con con este mensaje del Papa Francisco que nos dice una iglesia en salida. Pues no estamos en una burbuja entre nosotros nomás, sino que estamos una iglesia en salida. Bienvenidos y comenzamos con este tema de la prevención. Mi nombre es Marcial Riveros y les doy la bienvenida. Comenzamos con la oración. Kelly, por favor, comenzamos. Pedirles por favor si me pueden compartir la oración para ir todos juntos orando. Cristo, pan partido para la vida del mundo. La fracción del pan es la fuente y al mismo tiempo la cumbre de toda la evangelización, puesto que su objetivo es la comunión de los seres humanos con Cristo y en Él con el Padre y con el Espíritu Santo, que en la fracción del pan nos encontremos con Cristo resucitado y fortalecidos con su presencia, renovemos nuestra vocación de discípulos misioneros. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que se reveló a sus discípulos en gesto de partir el pan, estén con todos nosotros. Amén. Este bello episodio presenta a 2 discípulos desconocidos que han perdido la fe en Jesús por el escándalo de la cruz. Jesús se les hace el encontradizo en su camino de decepción y les explica las Escrituras. Ellos lo reconocen en el gesto de partir el pan. Hoy, como en todo tiempo, necesitamos encontrarnos con Jesús y compartirlo con la gente de nuestro continente. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Al llegar a la aldea a donde iban, Jesús hizo el ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque es tarde y está anocheciendo». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tan resonancia. Vamos a ir meditando mientras vamos leyendo lentamente los corazones. Para el hombre bíblico, el pan es un regalo, fuerza recibida de Dios. Tiene valor de signo, imagen de la sabiduría, la inteligencia, la alianza, un tratado de paz, del reino de la vida. En la institución de la Eucaristía, Jesús ha tomado en cuenta esos significados, pero con los gestos que hizo, los ha superado. En efecto, Jesús tomó el pan en las manos. Él les ritó de su ofrenda, lo bendijo. Es la gran alabanza a Dios por su plan de salvación,
Lo partió, es el sacrificio de Cristo, su cuerpo sacrificado y su sangre derramada para el perdón de los pecados, y se lo dio. El pan se consagra y se parte para darlo y repartirlo a todos. El pan partido es el alimento que da la vida. Es la memoria del sacrificio, la cruz y la alegría de la resurrección. De esta manera es buena noticia, anuncia y hace presente la salvación de Cristo. Nos trajo es presencia del reino del Padre que se ofrece a todos, de manera especial a los pobres. Unidos en la fe y en la esperanza, oremos a Dios Padre para que nuestra vocación de discípulos misioneros se fortalezca compartiendo la fracción del pan, centro y cima de la vida y misión de nuestra Iglesia. A cada petición respondemos: por Cristo, pan de vida, óyenos. En nuestros corazones vayamos pidiendo por aquellas personas que lo necesitan, por esos seres que están sufriendo, por los que estamos pasando por esta pandemia, por las personas enfermas y también por familias que están sufriendo, por Jesucristo, pan de vida, óyenos. Padre Santo, escucha nuestra oración. Danos fuerza para cumplir tu voluntad. Haznos discípulos misioneros de Cristo resucitado, que nunca deje de partir con nosotros el pan de tu presencia. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. A Cristo, pan partido para la vida del mundo, le prometemos poner todo nuestro empeño en este encuentro de preparación sinodal rumbo a la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Que Santa María de Guadalupe y San José nos acompañen en nuestro trabajo. Amén. Y que esta jornada sea pues linda, sea amena, con la bendición del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, querida hermana Kelly, por estar yendo en la oración, la lectura del Evangelio y también la resonancia y las peticiones que ha realizado para el día de hoy. Así es, queridos hermanos, hermanas, ya estamos iniciando, construyendo un laboratorio de diálogo, retos y desafíos de la catequesis 2021. Ya mañana, pasado mañana estaremos en julio, ¿no? Qué rápido está pasando esta jornada. Hoy nos va a dar este gran tema, esta gran exposición, la querida licenciada María Inés Frank, desde el país hermano de la Argentina. La querida hermana licenciada María Inés Frank, licenciada en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales, abogada especialista en doctrina social de la Iglesia y licenciada en Derecho Canónico en la Universidad Católica Argentina. También la licenciada María Inés Frank tiene diplomado en protección de los menores de la UPM y la PUG, que más después nos va a decir qué significa esta abreviatura. Secretaria académica de la Facultad de Derecho Canónico de la UCA, coordinadora de la Comisión para la Protección de los Menores de la Arquidiócesis de Paraná, miembro y secretaria del Consejo Pastoral para la Protección de los Menores de la Conferencia Episcopal Argentina y miembro del Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor, CEPROME Latinoamérica. Hoy la querida hermana licenciada María Inés Frank va a hacer este gran tema, va a exponer el tema prevención de abuso de menores y adultos vulnerables en ámbitos eclesiales. Querida hermana licenciada María Inés Frank, bienvenida.
Muchísimas gracias, muchas gracias a todos, gracias por la invitación, gracias por esta iniciativa tan necesaria para nuestra iglesia y también para nuestra sociedad. Así que vamos a comenzar la presentación. Va a ser una presentación muy sencilla. Sé que tengo poco tiempo, así que voy a tratar de decir lo esencial. Tengo entendido que, Marcial, hasta más o menos media hora es el tiempo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vamos a compartir pantalla, que acá veo que ya me están autorizando. Y vamos a comenzar. Un segundo. Perfecto, ya está. Acá están viendo, ¿no es cierto? La pantalla. Bueno, me habían dicho que más o menos acá había presentes muchos catequistas, muchos agentes de pastoral, y por eso la presentación está dirigida o está armada a un ámbito parroquial. Si bien el tema es ámbitos eclesiales en general, creo que la parroquia es el ámbito por excelencia de la iglesia. Por eso me parece importante encararlo desde allí. También las escuelas, pero las escuelas tienen también, además de todo esto que vamos a decir, otras especificidades que quizás no se pueden tratar en un encuentro particular, ¿no? Como decía, la parroquia es uno de los ámbitos eclesiales por excelencia. En general es el ámbito, el primer rostro de la iglesia. La gente entra a la iglesia por la parroquia, la gente conoce a la iglesia por la parroquia, por los catequistas, por los agentes de pastoral, por todos aquellos que son los que nos reciben y los que nos ayudan a crecer en la fe. Por supuesto, incluidos también los sacerdotes, incluidos los seminaristas, incluidos las religiosas, los religiosos. Así que es importante cuidar este ámbito de la parroquia particularmente. Es importante, decíamos ahí, desarrollar habilidades, ¿no? Para que los niños que concurran estén seguros y los padres puedan estar tranquilos de que no les va a pasar nada malo, o que por lo menos se van a tomar todas las medidas posibles para que no les pase nada malo. Y tomar las medidas posibles para que no les pase nada malo, para que estén seguros, no solamente que no sufran abusos, sino que puedan crecer en la fe, crecer en la amistad, crecer en la fraternidad, de eso que la iglesia siempre fue tan buena maestra y lo sigue siendo. Pero bueno, esto se ha visto un poco enturbiado por esta crisis de abusos, digamos que bastante enturbiado, y hoy es más urgente que nunca asegurar que estamos haciendo todo lo que se puede hacer para que nuestros ambientes sean lo más seguros posible. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa un ambiente parroquial seguro? ¿Qué implica? Varias cosas concretas, para no quedarnos en las intenciones. Es decir, si todos queremos a los niños, no queremos que les pase nada que los perjudique, que los dañe, queremos que crezcan en la fe. Pero en concreto, ¿qué tengo que hacer? Porque hay cosas concretas que hacer, cosas que a veces son difíciles, cuestan y nos cuestan a los adultos, porque somos nosotros los responsables de que ese ambiente sea seguro. Entonces, un ambiente parroquial seguro implica que aquellos catequistas y agentes pastorales que estén en contacto con los niños, con los adolescentes, tengan determinadas competencias y estén capacitados para protegerlos, estén capacitados para detectar cuáles son los indicadores que nos permiten sospechar de un posible abuso o situación de violencia o difícil, que estén capacitados para saber qué hacer cuando uno se entera de una de estas situaciones, que estén capacitados para saber cómo escuchar a un niño, a una niña, que a lo mejor viene y porque confía en mí me revela que está siendo sometido o ha sido sometido a un abuso, qué hacer desde todo punto de vista, ¿no? Cómo escucharlo, qué responderle, qué no hacer. Bueno, todo esto forma parte de una capacitación, cómo derivar el asunto, cómo cumplir las leyes que cada país tiene para tratar estas cuestiones. Entonces, pero todo esto no tiene que llevarnos a una interacción lejana con los niños, porque algunos me han dicho muchas veces, sobre todo sacerdotes, bueno, yo no me acerco más a un niño, yo no hablo más con un chico, yo no me voy de campamento nunca más con un chico. No, la interacción debe seguir siendo cercana, pero respetuosa y protectora. Con esa protección que uno tiene instintivamente cuando está con niños, que hace que nunca baje la guardia. Es decir, cuando uno está con niños, si es un adulto, uno está siempre en funciones, nunca se relaja por completo, porque sabe que todo lo que uno hace va a ser un ejemplo, un modelo para el niño, por lo tanto hay que cuidarlo mucho, porque sabe que si hay algún problema se va a esperar del adulto que lo resuelva o que toma las medidas para resolverlo.
Entonces nunca uno se distiende y se relaja cuando está con niños como cuando está con amigos, con pares, en donde uno sí ya todos nos hacemos cargo en común del ambiente. Acá no, acá el adulto se hace cargo del ambiente. Por eso muchas instituciones han recurrido a códigos de comportamiento. ¿Qué son los códigos de comportamiento? Vamos a hablar de ellos a lo largo del encuentro. Los códigos son normas que nos indican qué es esperable y qué no es esperable cuando uno interactúa con un niño, ¿no? Pero más allá de lo que uno puede prescribir o prohibir, sabemos que el telón de fondo debe ser siempre el buen trato. No sirve de nada un ambiente donde no nos tratemos bien, pero haya una serie de prohibiciones sobre cómo no hacernos daño. Sirve mucho más un ambiente que a lo mejor no tiene protocolo, pero que tiene un buen trato en general. Por supuesto que las dos cosas son importantes. Entonces, el buen trato. Podríamos hablar años del buen trato. A mí siempre me gusta compararlo con esa frase del Evangelio, en donde ustedes son catequistas, van a saber ubicarlo mejor que yo, en donde Jesús le dice a sus apóstoles: miren cómo se aman, que en esto reconozcan, en cómo se aman, reconocen que son mis discípulos. Bueno, el buen trato es una especie de secularización de miren cómo se aman, miren qué bien se tratan, podría decirse. No es un término secular, nosotros tenemos quizás conceptos mucho más profundos, pero bueno, este también sirve. Y cuando intervenimos con los niños, que sepamos hacerlo claramente, con claridad, cuando hay situaciones de riesgo. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿No digo? ¿A quién le digo? ¿Cómo protejo? ¿Cómo cuido? Bueno, para todo esto, que es lo que da claridad en las intervenciones, tenemos que estar capacitados y preparados. No es solo buena voluntad. La buena voluntad es indispensable, pero además son pautas concretas, ¿no? Entonces, hacerse cargo de los niños y adolescentes en las comunidades parroquiales y acompañarlos en sus procesos de crecimiento humano y cristiano es un servicio invaluable, de un valor inconmensurable en la pastoral parroquial, que incluye un carisma, esa voluntad y ese deseo de estar con los niños y de hacerse cargo de ellos, hay vocaciones específicas para ellos, y un esfuerzo. Por supuesto que además no todo es lindo, se requiere un esfuerzo concreto y bien encaminado para protegerlos. Entonces, ¿cuáles son esas competencias y habilidades que decíamos que teníamos que esperar de los catequistas pastorales? Primero, ser personas responsables, dotadas de un equilibrio afectivo emocional aceptable. No cualquiera puede estar con niños. O sea, sí, todos estamos con niños, pero no cualquiera puede hacerse cargo y ser responsable de niños. Cuando uno tiene hijos, por supuesto que se hace cargo de ellos, pero incluso las leyes de todos los países prevén casos extremadamente extremos en que los padres no pueden hacerse cargo de los niños, entonces que la ley prevé medidas especiales, ¿no? Pero sin llegar a esos extremos, estamos hablando de un ambiente parroquial, de un ambiente eclesial, de catequistas, de agentes pastorales, a los cuales se les confía cuidar a los niños durante un espacio de tiempo, durante la catequesis, durante la actividad en la parroquia, durante el retiro, el encuentro, la jornada, el campamento. Esas personas tienen que tener una responsabilidad especial y también un equilibrio afectivo emocional. No puede ser que el adulto dependa emocionalmente del niño. Esa es una de las características que han presentado en algunos casos las personas que han cometido abusos. Buscan al niño como si fuera un par y son incapaces de relacionarse con personas que son sus pares reales en edad. Tienen un grado de inmadurez. Entonces, esto de la madurez, del equilibrio afectivo emocional, es indispensable para tratar con los niños, por ellos mismos, por no hacerles daño. Cuando hablábamos de los protocolos y los códigos de conducta, decimos que a veces prescriben o prohíben conductas. Algunos prohíben hasta darle un abrazo a un chico, ¿no? Y eso en nuestras culturas es absolutamente imposible. Bueno, sí, lo puede decir el papel, pero el niño te viene, te abraza, te besa, se te cuelga encima y necesita ese contacto, necesita esa manifestación de cariño. Al menos nuestros niños latinos la necesitan. Yo supongo que en todo el mundo, ¿no? Pero entonces prohibir el abrazo es un poco inhumano. Pero hay abrazos y abrazos. Hay abrazos adecuados al niño, que están pensando en el niño, que se adaptan a las necesidades del niño. Y abrazos que más parece que es el adulto el que desesperadamente necesita que el niño lo consuele, lo abrace, lo contenga. Y eso sí es inadmisible.
No puede ser que el niño contenga al adulto. Es el adulto el que debe contener al niño, pero para eso debe ponerse en su lugar, en el lugar del niño, y por supuesto es un adulto, pero debe darle lo que el niño requiere, no esperar del niño que el niño le dé a uno lo que uno necesita. A eso me refiero con equilibrio afectivo, con madurez emocional. Entonces, esto es indispensable para una persona, un adulto que se dedica a acompañar a chicos, a estar con los chicos, ¿no? Por supuesto, necesitamos una sensibilidad especial a la realidad de los niños y autoridad moral, ¿no? Y esto de la autoridad moral es muy antipático decirlo, pero muchas veces, no sé, en Bolivia, pero en Argentina seguro que sí, uno ve catequistas o personas que están a cargo de niños, religiosos, incluso sacerdotes, que en su vida privada, que muchas veces es muy conocida, no son una autoridad moral. Y esto los chicos lo ven y lo juzgan, y les hace daño, y les genera una confusión importante en su mente, ¿no? Entonces la autoridad moral también es importante. Saber relacionarse con capacidad de escucha con los niños, empatía, asertividad, saber construir reglas con ellos, gestionar grupos, gestionar conflictos, fundamental. No es fácil gestionar conflictos, ni siquiera, o sea, a veces incluso con los mismos chicos los conflictos son complicados de gestionar, ¿no? ¿Qué pasa si tengo que contener a un niño que se pone mal, que se pone violento, que a lo mejor tiene algún desequilibrio y hay que contenerlo físicamente? ¿Cómo lo hago? Para eso hay que estar preparado, porque eso nos puede pasar. Y hacerlo mal puede llegar a ser importante y puede llegar a ser grave. Trabajar en equipo. Siempre muchos autores dicen que el trabajo en equipo en la prevención de abusos es fundamental. Porque en el equipo, creo que acá hay una diapositiva que sí, bueno, si no, no importa. En el equipo, los demás me corrigen, yo puedo corregir a los demás. Si observo algo en otro, se lo digo, le puedo dar ideas. En el equipo confronto. Generalmente las personas que han cometido este tipo de abusos contra los niños no se han mostrado nunca disponibles a confrontar con un adulto sobre su conducta. El trabajo en equipo me obliga a confrontar. Estas personas siempre han preferido trabajar solas, estar solas con los chicos. Esto también hay que desterrarlo, estar solos en el trabajo con los chicos. Por eso el trabajo en equipo es fundamental para cuidar a los niños, ¿no? Y para hacer una buena actividad pastoral con ellos. Los adultos, bueno, esto de saber primeros auxilios, estar capacitados, por eso es importante que cada parroquia, que cada escuela, que cada movimiento, que cada grupo organice alguna pequeña o no tan pequeña capacitación sobre estos temas, sobre cómo prevenir, cómo detectar, cómo actuar fundamentalmente frente a estas situaciones. No es fácil actuar. No es fácil actuar cuando la persona acusada a lo mejor es mi mejor amigo, mi compañero de trabajo, mi compañero de catequesis, el sacerdote de la parroquia. Y nadie viene preparado para enfrentar estas situaciones. Por eso hay que prepararse, hay que conocer las leyes del país, los protocolos vigentes. Si la iglesia o la arquidiócesis o la diócesis o la comunidad religiosa tiene algún protocolo de ambientes seguros, algún código de buena conducta, conocerlo es fundamental. Y generalmente, si uno está a cargo de una parroquia o de una institución, sería bueno que haga que las personas que trabajan con niños firmen esa declaración, esas normas de conductas de ambiente seguro. Firmen un papel en donde digan: estas son las normas que rigen en esta parroquia con los niños. Al firmarlas, estoy reconociendo que las conozco, que las tuve ante mi vista y que voy a comprometerme a respetarlas. Entonces, todo esto va cuidando el ambiente, un ambiente seguro donde esto se habla, donde esto no es un tema tabú, donde sabemos que puede pasar esto y que puede pasar. O sea, no es que no puede, hay ambientes en donde digamos nunca va a pasar, esta persona nunca le va a pasar esto. Ha pasado muchas veces, ha pasado en ambientes donde se pensaba que jamás iba a pasar. O sea, que puede pasar en cualquier lado y en cualquier momento. Tampoco para estar muertos de miedo, pero sí para saber que la naturaleza humana tiene muchos problemas a veces y no queremos que las consecuencias de estos problemas caigan sobre los niños. Entonces, esto es lo que decíamos recién: trabajar en equipo, espacio de trabajo, espacio de intercambio, más creatividad, más potencialidad de lo que cada uno hace, ¿no? Entonces, esto es importante. Pedagogía del buen trato, conocer métodos positivos para moderar, por ejemplo, el tema de los conflictos que decíamos recién, cómo
cómo potenciar una resolución pacífica, adecuada, respetuosa de los conflictos y cómo saber cuándo pedir ayuda cuando vemos que algo se nos va de las manos. Todo esto uno lo prepara, se capacita, lo piensa, lo reflexiona en grupos de trabajo, ha sido estudiado por muchos autores, pero no se sabe automáticamente, ¿no? Entonces, un ambiente seguro implica esto. El comportamiento en la vida privada del catequista, que no debe contradecir los valores que la Iglesia trata de promover. En cuanto a la prevención concreta del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, los agentes de pastoral y catequistas juegan un rol primordial, porque ellos pueden y deben diseñar protocolos y programas de ambientes seguros para cada ambiente. Cada ambiente es único. No es lo mismo una parroquia que otra, no es lo mismo una escuela que otra, no es lo mismo el obispado que una parroquia. A veces en cada lugar hay que poner el acento, si bien los principios de respeto y de cuidado son los mismos, pero a veces en cada lugar hay que poner el acento en alguna cuestión específica. Los catequistas y agentes de pastoral deben saber identificar situaciones abusivas en el sistema pastoral y en las personas. Uno ve tantas situaciones abusivas que a veces se calla la boca y sufre en silencio o no dice nada. Sufre en silencio a veces si lo afectan a uno mismo, pero cuando los afectan a otros, a veces mira para otro lado y se hace el que no se dio cuenta. Situaciones en que alguien es maltratado o en que a alguien se le piden cosas que no deberían pedírsele. Esto en nuestros ambientes a veces lamentablemente se ve y es el colchón para que se produzcan después situaciones más graves como abusos. Porque a la persona la denigran, a la persona la hacen creer a veces que no es nada, que tiene que obedecer siempre, que está en un escalafón quizá más bajo o que el sacerdote o que el catequista. Y entonces ya desde este abuso de poder y abuso de conciencia que el Papa Francisco ha acusado tanto, desde este principio de abuso de poder y de conciencia se genera un terreno apto para que se desarrollen también otros tipos de abuso acá. Entonces el catequista y el agente pastoral tiene que estar entrenado para detectar cuando hay un sistema, cuando hay un sistema abusivo en ese sentido también, ¿no? El de la autoridad, abusivo cuando solamente importan las necesidades y los deseos del catequista o del sacerdote o de la religiosa y a los niños no importan, donde todo está centrado en determinada persona. Esos son sistemas abusivos y situaciones abusivas que a veces las tomamos como naturales, pero generalmente se pueden cambiar haciendo algún cambio en la normativa, en el ambiente, dialogando, intercambiando ideas. A veces las personas no se dan cuenta que están generando y cayendo en un abuso de autoridad o de poder. Bueno, habrá que generar más corresponsabilidad a veces de los agentes pastorales para hablar y poner sobre la mesa estas situaciones, ¿no? Insisto, como verán, en el trabajo en equipo, en ponerse en común, en discernir en común y en actuar cuando uno corrobora alguna sospecha, cuando uno recibe la revelación de algún niño que dice me está pasando esto, me pasó esto. Se necesita valor para actuar. No es nada fácil ir a una dependencia del Estado y decir en esta parroquia está pasando esto. Investiguen, por favor, es horrible, es dificilísimo, uno se siente un traidor y de lo peor, pero hay que hacerlo, porque acá lo principal es el bien de los niños y eso es lo que tenemos que cuidar en primer lugar. Después vendrá todo, pero dejemos a salvo eso y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Es importante, esto es fundamental, les decía hace un rato, puede pasar en cualquier ambiente, le puede pasar a cualquier persona esto. Todos tenemos fragilidades, todos tenemos historias. Miren, hay una estadística de la ONU que es del año 2016, pero que sirve igual, que dice que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones ha revelado en su adultez haber sido abusado sexualmente de niños. Y esta es una estadística baja. 1 de cada 5 mujeres, 1 de cada 13 varones. Es baja porque el abuso es uno de los delitos menos denunciados. Hay más miedo, pudor, tabú para denunciarlo y no se denuncia muchas veces. Entonces, si yo estoy pensando que una de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones, a lo mejor entre los que estamos acá virtualmente, seguramente haya algunos que le haya pasado. Seguramente incluso haya alguno que haya visto en sí mismo actitudes
para con los niños que a veces no son las apropiadas sin llegar a un abuso. Por eso es importante conocerse, conocer su historia, percibir actitudes y conductas y aprender a pedir ayuda. Uno mismo, cuando veo que esto me desborda, voy al párroco y digo, mire padre, no puedo, o sea, no me siento bien, o a una ayuda de otro tipo, más profesional, o con alguna persona de confianza adulta, un par, se lo cuento, que me siento raro, que no estoy bien, que no estoy cómodo con los niños, que tengo miedo. A cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede pasar. No siempre se trata de una patología lo que está detrás. Por supuesto, siempre es un delito, cuando hay un abuso, siempre es un pecado, siempre es un daño, siempre hay que tratar de que esto no ocurra, y si ocurre hay que tratar de ponerle fin, ¿no? Pero veámoslo también como parte de una tremenda miseria humana que bueno, la edad promedio sacada por la Universidad Gregoriana, en que un sacerdote católico, según los casos que se conocen, ha comenzado a cometer abusos dentro de los que han abusado, es 39, 40 años. Es decir, antes no pasaba nada, no se daban cuenta de que había algo malo, algo dañado en ellos, por lo tanto no pedían ayuda. Entonces, qué bueno hubiera sido si hubiéramos aprendido a conocernos y a darnos cuenta cuando algo estaba mal, estaba incómodo, cuando una relación pastoral se estaba volviendo demasiado personal, la estaba necesitando demasiado. Es bueno parar y darse cuenta y mirar y conocerse, sobre todo cuando lo que está ahí en rojo al final, cuando inconscientemente utilizamos el apostolado para gratificar nuestras propias necesidades. Esto desequilibra todo el proceso pastoral, le hace un daño tremendo. El apostolado tiene que ser lo más puro, lo más entregado a Dios posible. Voy a tratar de apurarme porque yo creo que ya debo estar en el filo. Pero bueno, la prevención, como decíamos, no solamente son protocolos, sino actitudes de servicio. Y la mejor prevención, más allá de prohibiciones, de normas que uno se siente ahogado muchas veces por ellas, es cumplir con responsabilidad y alegría el propio ministerio. Si no hubieran cometido abuso, lo ideal sería que no haga falta ni un protocolo, ni un código de conducta, que esto lo tengamos incorporado en nuestros corazones y nunca más pase. Pero bueno, ha pasado, pasa y necesitamos poner límites, por eso tanta normativa, tanto vigilancia, tanto de esto, ¿no? Bien, vamos a pasar. Acá el PowerPoint ya lo tiene Marcial, así que también se lo puede pasar si quieren. Yo trabajo en la Comisión Arquidiocesana para la Protección de Menores de la Arquidiócesis de Paraná, en Argentina, así que ese Power es de ellos, así que por eso ahí está el logo para honrar digamos, lo armamos entre todos, ¿no? Pero para honrar la autoría. Entonces, importantísimo no anteponer nunca las necesidades personales al bien del niño, no permanecer mudos cuando sabemos o sospechamos que está pasando algo, cumplir los protocolos y políticas que tenga nuestra parroquia, que tenga nuestro estado, nuestra provincia, nuestra comunidad, saber qué es lo que hay que hacer, qué dice la ley, qué dice el protocolo del lugar donde vivo que hay que hacer en estos casos. Ya en general todos tenemos protocolos, estos temas están bajo protocolo. Conocer los protocolos y saberlos de memoria, incorporarlos, hacerlos carne, es fundamental, ¿no? Pero, como dice ahí, no limitar tampoco la espontaneidad, la ternura y la cercanía, pero de una calidad mayor cuando se trata de niños, ¿no? Ejercer una cierta vigilancia, que es fundamental, monitoreo, el acompañamiento, no solamente para que no ocurran los abusos, sino también para intervenir cuando ocurren, lo venimos conversando, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de ellos y estar capacitados para hacerlo. No vale decir, yo se lo dije al párroco y el párroco no hizo nada, y el párroco, yo se lo dije al obispo y el obispo no hizo nada. No. Somos mayores de edad, somos adultos a cargo de niños, cada uno de nosotros es responsable. Y bueno, acá algunas pautas de cómo puede ser, esto puede servir para algún protocolo o código de conducta, ¿no? Algunas pautas de cómo debe estar caracterizada la interacción con los niños, ¿no? La estima, el respeto mutuo, roles y responsabilidades y límites sobre todo. Que sea un niño no significa que no tenga intimidad, que no tenga derecho a la intimidad, que no haya límites que yo no puedo traspasar con un niño.
importante el uso adecuado del lenguaje. Si en mi comunidad se habla de cualquier manera, sobre todo sobre temas sexuales, eso ya constituye un abuso sobre la conciencia de la mente del niño, ¿no? Así que uso adecuado del lenguaje respetuoso. Momentos de encuentro personales sí, a solas por supuesto, pero en lugares que no estén aislados, que no estén encerrados. Lugares donde si pasa alguien pueda, aunque sea ver que hay dos personas reunidas, que las vea, no que estén absolutamente ocultas. A lo mejor no escuchar, probablemente como en las confesiones lo mismo. Ahí está el confesionario en la mitad de la iglesia y bueno, nadie escucha, pero uno ve que hay un sacerdote y un penitente arrodillado, ¿no? Ese es el típico encuentro personal de la iglesia, obviamente no arrodillados necesariamente, menos con el catequista, pero sí de acuerdo a pautas de publicidad, en el sentido de no ocultamiento, de no encierro. Expresiones de afecto apropiadas también según la propia cultura, ¿no? Acá dar un abrazo es lo más común, bueno, ahora no, porque estamos todos con miedo del coronavirus, y aparte de protocolos, pero bueno, una cosa es en países nórdicos, países anglosajones, que nosotros nos abrazamos, nos besamos, y eso no significa nada, al contrario, si no lo hiciéramos, a lo mejor sería considerado extraño y llamaría mucho la atención. Entonces, pero bueno, con prudencia, como decíamos recién, con los niños. No es un adulto, un niño, y los niños perciben cuando en mi manifestación de afecto hay algo inarmónico, hay algo descompuesto, hay algo que no va. Si necesito un abrazo, no voy con un niño, voy con un par. Si necesito de relajarme y tomarme una cerveza y decir cualquier cosa un rato sin filtro, que puede pasar, no con un niño, con un par o alguien más grande. Pero tengamos mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente, no contacto físico prolongado, un abrazo, digamos, apropiado, ¿no? Tranquilo, no castigo ni presión psicológica, no jugar con la psiquis. La psiquis es tan delicada, un golpe en la psiquis como un golpe en el cuerpo, ¿no? Y más incluso muchas veces. Bueno, no permanecer nunca solos, tratar a ver, muchas veces tendremos que permanecer solos con los niños, pero al menos que alguien sepa que en ese espacio de tiempo yo estoy con ese niño solo por una razón determinada, y sobre todo que los padres lo sepan, ¿no? Los padres autoricen. Cuando uno se va de campamento con los niños, tratar de que no aceptar niños que no puedan utilizar solo los baños y las duchas, o que no puedan higienizarse solos. Esos niños todavía no están preparados ni maduros para una experiencia sin los padres de campamento, de retiro, de jornada. En caso de que haya que ayudar, obviamente hay que ayudar en situaciones extremas, pero cuando hay que ayudar, en estos casos, en el baño o en la ducha, que haya algún otro adulto presente, que los padres estén al tanto. Todas estas precauciones sirven para cuidar el ambiente. Esto, ya más o menos conocer los programas y hacer conocerlos. Yo se los voy a dejar para no tomar más tiempo y robarles del trabajo en equipo, en grupo, que creo que van a hacer ahora, ¿no? Cuidar siempre que los padres estén al tanto de todo y que puedan intervenir los padres en cualquier actividad formativa de los niños, puedan caer en la mitad del campamento y pedir por su hijo. Tratar de que haya una cantidad de adultos proporcional a la cantidad de niños o de niñas que haya del mismo sexo. Si son todas niñas, que haya mujeres; si son todos niños, que haya varones; si son niñas y niños, proporcionalmente adultos y adultas que los acompañen, ¿no? Cuando se aborden temas de educación sexual y moral, los padres tienen que saber que se va a hablar de eso, y que haya por lo menos 2 adultos que puedan hablar con delicadeza, capacitados. No cualquiera puede hacerlo con niños, ¿no? Evitar actitudes violentas, juegos de luchas, etcétera. Y bueno, y con esto ya hay algunos criterios para la seguridad que ya los venimos conversando a medida que fuimos saliendo otros temas, así que vamos a pasarlos muy rápido y ya con esto cerramos, ¿no? Sería bueno en nuestras parroquias que los padres firmen una autorización escrita para que los hijos participen, saber que los padres saben y que conste eso, porque también hay que cuidar a los niños, es el primer objetivo, pero también hay que cuidar la parroquia, también hay que cuidar el espacio, ¿no? Entonces son todas precauciones que uno toma para cuidar también los espacios, en primer lugar los niños y luego los adultos también, ¿no? Programar con cuidado actividades foráneas cuando uno se va de campamento, como decíamos. Bueno, acá esto implícitamente lo vinimos diciendo, así que no les voy a robar más tiempo. Las salas para los encuentros espaciosas, accesibles. Esto me pareció interesante, abajo está citado los autores de donde lo saqué.
Las salas para los encuentros, sí es posible que no tengan, que no sean accesibles directamente desde la calle, si es posible, a veces no se puede, sino que se acceda a ellas desde entradas internas, para que no pueda entrar un extraño, para que no pueda entrar cualquier persona sin pasar por nadie y acceder directamente a las reuniones donde están los niños, ¿no? Esto también, supervisar instalaciones con un número razonable de personas adultas que lo supervisen. Algunos criterios que les pueden llegar a servir para trabajar después. Contar con un registro de los datos de contacto de los padres o tutores, que esté accesible, si hay requerimientos de cuidado específicos, alimenticios o de medicamentos o de seguros médicos, sobre todo cuando se hacen actividades fuera de la parroquia, conocerlos, cuidar el transporte en el que se va a llevar a los niños, con los seguros necesarios, con unidades, esto también se trata de seguridad física, ¿no? Con colectivos o buses que tengan todos los requisitos de verificación, y siempre que haya un canal efectivo para que los niños sepan que pueden reportar si alguien se sienten incómodos, se sienten maltratados, se sienten abusados, si ven algo que los hace sentir incómodos en el espacio, un responsable de ambientes seguros, que creo que esto ya lo dije, así que vamos a pasar al cuidado con las fotos. El tratamiento de las fotos es muy importante. En general todos los países tienen leyes de protección de datos, conocerlas. Poner fotos de niños en las redes sociales tiene sus riesgos y cada país tiene su forma en la Argentina, por ejemplo, no se puede subir si no es con autorización de los padres, así que habrá que chequear eso para ver si... o sea, nosotros nos vamos de campamento, sacamos un montón de fotos, las ponemos todos en Facebook y hay fotos que no se podrían poner en las redes sociales porque hacen al derecho a la intimidad, al derecho a la protección de los datos personales, ¿no? Este tema también hay que tenerlo en cuenta. Y esto lo que decía hace un ratito, y ya es la última diapositiva, tener referentes parroquiales para la protección de los niños, ¿no? Referentes parroquiales, que haya alguien responsable del ambiente seguro, y que los niños sepan y que ande dando vueltas por ahí, tampoco que sea un cartelito puesto en una cartelera o en una puerta y no existe, ¿no? Si hay una actividad en la parroquia hasta las 3, 4 de la mañana, que hay chicos, adolescentes bailando, comiendo, no sé qué, el párroco o pone a alguien adulto responsable que esté hasta el final o se quede hasta el final, pero no puede ser que dejemos a cargo de la seguridad de la parroquia un chico de 20 años que es mayor de edad, ok, pero estamos cuidando a niños y no sé si es la persona más indicada, con las características más indicadas para hacerlo, ¿no? Entonces, referentes parroquiales para la protección, siempre pensar que hasta que no se vaya el último niño no descansa la parroquia, así que esos son algunos tips. Bueno, y esto es lo que les decía recién, algunos tips que quise compartir con ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Que lamentablemente temo haberlos abrumado, pero como les dejo el PowerPoint, capaz esto si después Marcial lo puede pasar, yo no tengo ningún inconveniente, y les pueda servir para hacer un repaso y una especie de checking, de lista, de checklist de ambientes parroquiales. Por supuesto, todo esto hay que adaptarlo a la parroquia de cada una. Alguna parroquia no podrá hacer todo esto, pero podrá hacer gran parte. Esto hay que verlo, pero hay que estudiarlo. Si uno no se pone a considerar estas cuestiones, entonces no van a cambiar los ambientes. Es preferible empezar a caminar, aunque sea imperfectamente, y después ir perfeccionando la cosa, que decir esto es imposible y no empezar a caminar. Bueno, creo que ya los agoté lo suficiente. Así que les pido disculpas y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, licenciada, y este tema da para más, ¿no? Obvio. Nos falta siempre el tiempo, pero también ahora vamos a trabajar en pequeños grupos, porque eso es lo que estamos fomentando, el diálogo, ¿no? Por eso lo hemos denominado construyendo un laboratorio de diálogo, donde esta experiencia con el otro ayuda y fortalece, ¿no? Hay casos que alguien no conocía de alguna información y se han ido complementando. Entonces, vamos a pasar a trabajar en grupos los 10 minutitos reducidos en base a esta pregunta, por favor. ¿Conoces algún protocolo en tu jurisdicción sobre una pastoral de prevención? ¿Será necesario? A dialogar. Tenemos
10 minutitos, comenzamos. Aprovechen el tiempo y recuerden siempre tomar nota a su secretaria para que vayamos subiendo a la plataforma. Comenzamos el trabajo.
Desde entonces entendí, escuchando tu llamada, al servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequista hoy yo soy, y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Con María y la misión de enseña y alegría, la palabra de tu amor, el manual de luz tu guía, es la madre espiritual de cada catequista y junto al Padre Celestial. Comunicación, estamos logrando comunicarnos con otras personas, compartir la experiencia y sobre todo enriquecernos, ¿no? Algunos comentarios que escuchaba de algunos amigos que no se han visto hace años y a través de estos encuentros han tenido esta otra oportunidad, ¿no? Bien, han dialogado mucho y las experiencias que han ido viendo, pero queríamos presentarles también una experiencia acá en Bolivia que ha surgido, ¿no?, a través de lo que es la pastoral de prevención, y por eso también hemos invitado a la licenciada Susana Inch, ¿no? Ella actualmente es asesora legal de la Conferencia Episcopal Boliviana y está a cargo, y se ha empezado un trabajo aquí en Bolivia y queremos escuchar también, y le he pedido que nos comparta esta experiencia porque en sus jurisdicciones también hay esta experiencia, ¿no? Una pastoral de prevención, una oficina del buen trato, distintas experiencias. Por favor, doctora Susana, le escuchamos. Gracias, Marcial. Muy amable, buenas noches. Felicísima de tener tantos participantes en el grupo, lo que además es una evidencia de que a todos nos preocupa este tema, que tiene que preocuparnos a todos. No hay tanto que compartir en Bolivia y eso lo siento en el corazón, pero al menos puedo decirles que está el compromiso de haber comenzado con esta tarea. Las dos cosas que se pueden mencionar de lo que se ha hecho desde la conferencia episcopal es, por una parte, las líneas guía, que evidentemente tenían que haberse hecho para tratar todos los temas de las denuncias que puedan existir en contra de clérigos por temas de abuso sexual, las mismas que están en proceso de modificación a partir del mutuo propio que sacó el Papa Francisco, Vosotros sois la luz del mundo. Entonces estamos en la tarea de ajustar y modificar las líneas guía y poder además ajustar otros documentos que se estaban trabajando que están orientados ya no tanto a la sanción y el proceso de juzgamiento, sino a este tema que es fundamental, que es la prevención. Y en el trabajo, algo que se ha podido evidenciar, que a mí me ha preocupado y angustiado profundamente, es que muchas de las situaciones de abuso se dan en los ambientes en los que los niños deberían estar más seguros. Uno tiende a ser la iglesia, evidentemente, pero el otro, y quizá más importante, es el ambiente familiar. Un sacerdote, de hecho, me comentó que el 90% de las confesiones que recibe, si no más del 90%, es de casos en los cuales le comentan hechos de abuso sexual en la casa, respecto a los padres, o a hermanos, o a tíos, o a gente cercana. Entonces, este tema nos ha sacudido muchísimo porque de hecho el abuso es mucho más difícil de manejar y tratar de superar cuando viene de quienes deberían protegernos, en quienes deberíamos confiar y quienes deberían darnos el ambiente de mayor protección. Entonces, eso nos llama a pensar que hay dos elementos fundamentales en los cuales hay que trabajar, sin descuidar los otros que tienen que ver con el juzgamiento y la sanción, pero que nos llaman mucho más, que son de la prevención y las acciones para poder capacitar y orientar en esta temática, es decir, volcar todos los esfuerzos posibles desde lo que estemos haciendo en el ámbito pastoral, en el ámbito catequético, en cualquier ámbito en el que estemos en la iglesia, para trabajar con los niños, con los jóvenes, con los padres, con las familias, sobre todo lo que es el tema de la prevención y el cuidado especial para entender lo que significa el abuso. De hecho, en la iglesia, algo que ha sido evidente es que ha sido muy difícil entender
y no es que hoy ya se haya entendido, estamos trabajando en entender que el abuso es algo gravísimo, no es algo simple como se creyó en algún momento, y que de hecho para la víctima superar el abuso es algo que podría no darse en toda su vida. Entonces realmente tenemos que trabajar muchísimo para generar conciencia sobre la gravedad que tiene el abuso y la violencia en general, porque la violencia va de la mano del abuso, para cambiar la realidad que viven los niños y jóvenes en los ambientes familiares y, por supuesto, dentro de la familia. Dentro de la familia y de la iglesia. Y en el caso particular de la iglesia, no solo en los ambientes de iglesia, como la parroquia, que es el primer lugar, por supuesto, sino también en los educativos. Entonces, la tarea grande que ya se está tratando de alguna manera, sobre todo con las obras educativas grandes de convenio que tenemos en Bolivia, pasa por ir generando protocolos a través de los cuales procuremos dar mejores condiciones a los niños. Lo que Inés nos ha compartido es algo fantástico. De hecho, ella gentilmente nos compartió bastante del trabajo que están haciendo en Argentina, que nos ayuda muchísimo, y ojalá en breve tiempo podamos ya contar con instrumentos concretos para ayudar en todo lo que se refiere al trabajo en temas de prevención, tanto en ambientes de iglesia, empezando por los parroquiales, cuanto en ambientes educativos que están a cargo de la iglesia. Y también, y de la mano, por supuesto, en los ambientes familiares, para ojalá poder cambiar la mentalidad y poder lograr un cambio de visión total en lo que se refiere a este tema y el cuidado al que todos estamos obligados y comprometidos de los más indefensos, que son los niños. No sé si está bien el tiempo, Marcial, espero no haberme excedido. Y siento no poder aportar más ahora, pero en una siguiente oportunidad confío que ya como iglesia tengamos más instrumentos concretos. Gracias por la presentación de la página, Marcial. Esa es la página de la comisión que ha creado la Conferencia Episcopal para poder recibir denuncias y ojalá en breve ya poder dar también procesos de capacitación en todo lo que se refiere a la prevención y el tema de la recepción de denuncias y el procesamiento de las mismas. Muchas gracias, doctora Susana. Y esa es la página, ¿no? Quería mostrar también para que ustedes puedan verlo. Protección de menores, iglesia.org, ¿no? Bien, muchas gracias. Y esta experiencia que tenemos también está comenzando y en muchos lugares también. Y sea esta jornada también la chispa para que ustedes se involucren también para hacer lo que se ha expuesto la licenciada Inés, de crear parroquias seguras, ambientes seguros. Bien, vamos a comenzar con este diálogo que podemos ir levantando las manitos virtualmente, también físicamente si les vemos, para hacer las preguntas. Ya también algunos han ido escribiendo en lo que es el chat. Entonces vamos a pasar a estas preguntas. Si le parece, licenciada, podemos escuchar 3 preguntas y respondemos para que... ¿no? Muchas gracias. Comenzamos entonces con Luz Litzia. Por favor. Hola, buenas tardes. Saludos desde México. Mi pregunta es la siguiente. Se supone que en cada diócesis o jurisdicción, pues a nivel eclesial, hay como una oficina o departamento especial ante quienes se puede poner pues estas denuncias, ¿verdad? Quizá de manera más directa. ¿Cuál sería el nombre en general? Porque pues cada diócesis tendrá un nombre propio, pero ¿hacia qué instancia dirigirse en estos casos? Bueno, muy buena pregunta. Sí, a partir del 1 de junio del año pasado, de 2020, en cada diócesis, por disposición de la Santa Sede, tiene que haber un esquema o la palabra que usa no es oficina exactamente, pero tiene que haber una disposición, un esquema, una estructura para recibir este tipo de informes. La palabra que usa es informes, ¿no? No dice denuncias, sino que dice informes, ¿no? Algunos la llaman oficina de recepción de informes, oficina de recepción de denuncias, oficinas de buen trato. A veces no es una oficina, porque no todas las diócesis pueden tener una estructura. Acá en Argentina hay diócesis que podrán tenerla y muchas, la mayoría no, porque implica un gasto, pero bueno, una persona designada o 2 personas designadas con un correo electrónico, a lo mejor un teléfono celular, que se comprometan
y difundir que existen esas personas y que cualquier fiel se puede dirigir a ellas para comentar, expresar alguna preocupación. No tiene por qué ser una denuncia. Si es una denuncia, bueno, se la tratará como una denuncia, ¿no? Esas personas, por supuesto, tienen que saber qué hacer si les llega una denuncia, porque les llega una denuncia y son responsables. También tienen que tener algunas pautas de cómo, porque se encontrarán muchas veces o alguna vez con alguna víctima. Entonces, cómo hablar con ella, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, qué actitud tener, la escucha empática. Son esas dos ramas de la capacitación de estas personas, ¿no? Pueden ser psicólogos, abogados o nada, pueden no tener ningún título, simplemente empatía y entrenado para saber qué hacer. No sé, yo no conozco la ley boliviana, pero para responder según la ley, según el derecho canónico. Según el derecho canónico sí puedo decir que si hay una situación que involucre a un sacerdote, a un clérigo, a un religioso, tiene que ponerla esa persona en conocimiento del obispo o del vicario judicial, pero con el obispo estamos bien porque el obispo tendrá que saber qué hacer, ¿no? Entonces sí, es obligatorio tener ese tipo de esquema, digamos así, sistema es la palabra que usa el motu propio Vos Estis Lux Mundi, sistema de recepción de informes. No implica una oficina, no implica demasiados gastos necesariamente, se implica una o dos personas comprometidas que se comprometan, si hay un mail, a abrir el mail todos los días, si alguien le escribe, a responder, no ser simplemente, y a ser proactivo, no ser simplemente un nombre y un decreto en donde se nombra a tal persona como encargada de recibir informes. Y el nombre de esas oficinas se llaman de muchas maneras, o de esas personas. En general, delegados, encargados para recibir informes, delegados para recibir informes. No es un cargo muy homogéneo, pero bueno. Gracias, Luz. Muchas gracias. Mauricio, Silvia, por favor. Mauricio, te escuchamos. Sí, gracias, Marcial. Buenas noches a todos desde Cochabamba, Bolivia. A la licenciada Inés Frank, un gusto. Quería preguntar acerca de quizá el caso más terrible que hayamos vivido dentro de la iglesia, que parece más fruto de la difamación, ¿no? ¿Qué pasa con el caso del cardenal George Pell, ¿no? que es, me parece todavía, porque el Papa Francisco creo que lo ha restituido en su cargo, que ha recibido estos denuncias de abuso y todo aquello allá en Australia, incluso ha estado 13 meses, me parece, en la cárcel, purgando tal vez por una situación que no había cometido, ¿no? Entonces, hay mucho de esto dentro de la iglesia, no sé, me cae mal el párroco, me cae mal el catequista, me cae mal, no sé, la gente de pastoral, lo que sea. Entonces, hay de estas invenciones, ¿no? El Código de Derecho Canónico prevé algo con respecto a esto, cómo enfrentar este tipo de situaciones. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, y excelente la pregunta y muy, muy pertinente, porque sí, en efecto, esto puede pasar y estamos en una época en donde, digamos, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo decirlo claramente? En donde cualquier acusación de estas ya te ensucia para siempre y no hay forma, por más que después digan que no era verdad, no hay forma de sacarte la mancha nunca en tu vida. Entonces, y más con las redes sociales y no es que queda tampoco circunscripto a tu comunidad, o sea que te podés mudar y empezar de vuelta, tampoco, esto te persigue a donde vayas. Por eso es necesario aprender a tratarlo con la mayor delicadeza, con la mayor discreción, que no es ocultamiento, discreción, porque si hay que hacer una denuncia, pues se hace la denuncia. Pero hay que tener cuidado con los medios de comunicación, cuidado en el sentido de no revelar datos que sea delito revelar, porque muchas veces uno, por miedo, las parroquias sacan comunicados, o los obispados, donde dicen, sí, el sacerdote tal está siendo investigado por esto, y ya está, por más que no haya sido condenado, a la gente le da lo mismo. La palabra investigado, condenado, denunciado es como que no tienen ninguna diferencia en la mentalidad colectiva. No sé si se entiende lo que quiero decir. Para mí es claro, y denunciado no es lo mismo que condenado, pero para mucha gente queda a un costado eso, y abusos es la única palabra que ocurre, que le resalta de esa frase que queda en su conciencia, ¿no? Entonces, la mayor delicadeza y respeto, porque la persona denunciada o acusada también tiene sus derechos. El Código de Derecho Canónico no prevé nada, o sea, prevé el delito de falso testimonio y le da unas penas, tiene una pena determinada, y el derecho a todos fiel a su buena fama. Eso sí prevé. Ahora con la nueva reforma
la reforma del libro sexto del Código de Derecho Canónico, que es el libro que encara las cuestiones penales. Se desarrolla un poco más esto de la falsa denuncia, ¿no? Cómo tratarlo. Pero igual, de todas maneras, es insuficiente en el sentido, no estoy criticando al Código de Derecho Canónico, no estoy criticando al Papa, pero lo que estoy diciendo es, el derecho podrá poner algunos recaudos, pero frente a la avalancha cultural sobre estos temas, siempre van a ser desbordados, ¿no? A ver, si yo, por ejemplo, no sé, Mauricio, si tú eres sacerdote o laico, siempre me confundo. Pero si imagínate que tienes hijos, niños, y el párroco de tu parroquia fue acusado de esto, pero después no, es inocente, se declaró inocente y fue declarado inocente en todos los fueros. Yo tengo una pregunta, ¿vos dejarías igual a tus niños solos con este párroco? No, tenés el micrófono. Ahora te pregunto yo. Ahora sí. O lo pensarías. ¿Tenés el micrófono? Ya, ahora sí lo tengo. Soy laico, no soy religioso, no soy sacerdote. Y yo creo que sí los dejaría ir otra vez estar con él, porque me parece que es siempre prudente dar una segunda oportunidad, ¿no? Sobre todo habiendo un proceso, todo aquello, y que se lo ha a esta persona exonerado de esas culpas o de esos cargos que eran difamaciones, pues yo creo que no tendría ningún problema, pero quizá me quedaría, ¿no? La espinita, y a tu mujer ni te cuento. Así que, no, pero digo, muchos se le plantearía y estaría especialmente atento, no es lo mismo antes. Entonces, por eso la delicadeza es una responsabilidad y un deber, incluso jurídico, para tratar estos casos, ¿no? Sí, lo primero es proteger al niño, pero primero la investigación primera que se haga tiene que ser en total discreción, me hago cargo de lo que digo, que no es ocultar, es todavía no sabemos qué pasó, ¿por qué vamos a tener que estar revelando la cosa, ¿no? Una investigación discreta que no significa no exhaustiva, ¿no? Por supuesto que sí, investigar a fondo, si hay que denunciar a la justicia del Estado, se denuncia a la justicia del Estado, si hay que hacer un proceso canónico, se hace un proceso, pero a medida que vamos avanzando, vamos pudiendo decir más cosas, pero no al principio, y con mucho cuidado. Lo que pasa es que muchas veces estos sacerdotes, el derecho canónico prevé que se tomen medidas cautelares, o sea, apenas son acusados, son apartados de todos sus cargos o de contacto con los niños, etc. Entonces, claro, cuando un sacerdote de golpe lo apartan de todo, bueno, lo primero que uno sospecha, y no me digan que no, es que pasó una cosa de estas. Entonces, por más que no implique culpabilidad, también hay que tener delicadeza y cuidado en las sanciones cautelares, esto para los obispos, ¿no? Que se ponen, porque nadie le repara la fama después a esta persona, ¿no? Es muy difícil. Y si se declara inocente, porque puede pasar que se declare, que sea declarado inocente, o sea que fue falsa la denuncia, o también que sea absuelto por falta de pruebas, que no es lo mismo. Y en muchos casos son absueltos o por falta de pruebas o porque prescribió el delito, la acción para el delito, que no es declarar inocente. Es decir, en un caso, bueno, puede ser que haya pasado, pero ya pasó demasiado tiempo, y en otro caso decir, no puedo asegurar que haya pasado, pero tampoco que no haya pasado. Son casos distintos, ¿no? Y hay que tratarlos distinto y con distinto nivel de acción. No sé si pero bueno, hay mucho para hablar de este tema. Sí. Okay. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a pedirles, por favor, hagamos 3 preguntitas. Silvia Garza, Merceditas Costa y Gloria Chávez. Hacemos las 3 preguntas y por favor respondemos a las 3 preguntas. Bueno, yo Silvia de México. Yo pregunto, me agradó el que hubiera una página en Bolivia. ¿No existe algo similar aquí en México? Porque de alguna manera yo viví un caso, pero de abuso de parte de los padres, y a la hora que me acerqué a mi sacerdote, la verdad tuvimos una rotunda negativa, porque no teníamos las pruebas. O sea, la criatura es la que nos expresó, quisimos llegar más, pero no tuvimos el apoyo de nuestro párroco. Gracias.
En México hay, la Conferencia Episcopal de México tiene una comisión de protección y creo que casi todas las diócesis ya están teniendo. De hecho, en México está haciendo un trabajo importante en ese tema. Hay una institución que se llama CEPROME, así como suena, lo voy a escribir en el chat para que les quede y les pongo la web. Y ahí van a tener los datos, ahí está, ceprome.com, ahí van a tener los datos o van a poder contactarse con gente de la iglesia que se está ocupando de ese tema, pero sí tengo entendido que tanto la Conferencia Episcopal como las diócesis y muchas congregaciones religiosas ya están teniendo estas comisiones y estos grupos. Gracias. No, por nada. Ok, Merceditas, por favor. Gloria. Sí, desafortunadamente, nosotros como catequistas, pues como lo comentábamos en el grupo, en la sala 27, desconocemos un lugar a donde nosotros podamos llegar y denunciar algo que nosotros estamos pues a veces escuchando, percibiendo. No estamos con esa certeza, no. Entonces, ¿cómo voy a ir a denunciar algo con lo cual no estoy completamente segura? Eso es cuando nosotros desconocemos el lugar. Entonces ahorita nosotros comentábamos que lo más importante es en este momento educar a los padres de familia, porque hace todo lo demás. Entonces ahora nosotros planteamos que esta información que nosotros tenemos y que gracias a ustedes nos están dando, nosotros se los podemos dar a los padres de familia o no. Porque si les decimos, miren, si ven ustedes algo, vayan a tal parte a denunciar tal cosa. Y esto se va a volver no sé, se puede desbaratar porque ya vieron ahí de papás a papás. Entonces, no sé si nosotros debemos de tener un poquito de precaución o sí, darles a conocer a los papás. Miren, este es el lugar donde tienen que ir y bla, bla, bla. No sé. Entonces, vamos nosotros a ser muy precavidos, como decía usted, tener más cautela, ser más conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, en eso estamos nosotros. De acuerdo, totalmente. Es un tema horrible porque uno no sabe qué hacer, qué no hacer, hasta dónde llegar. Lo que sí tiene que quedar bien claro es que nuestro objetivo es proteger al niño. Eso sí, en cuando nuestro no hablar o no hacer algo va a perjudicar a un niño, yo ahí lo pondría en primer lugar y por supuesto hablar y hacer las cosas con la mayor competencia, profesionalidad, delicadeza y respeto por todo posible. Con respecto a los padres, bueno, supongo que la ley, usted es boliviana, ¿no es cierto, Merceditas? ¿Es de Bolivia? Tiene micrófono apagado. México. Ah, de México. En México hay una ley que yo sé que mis amigos mexicanos me lo han dicho que obliga a... En México, bien. Que obliga a poner esas situaciones en conocimiento de la justicia. O por lo menos de una defensoría, o no sé, habrá que ver de qué institución. Entonces, eso, claro, los padres, es muy doloroso. Yo conozco muchos padres, o algunos padres que les ha pasado con sus hijos y han preferido, y es muy entendible, no denunciar, porque saben que los niños van a ser sometidos a un montón de preguntas, intervenciones, abogados, médicos, cámara GESEL, medio de comunicación, en el peor de los casos, y van a sufrir mucho. Entonces es lógico que no quieran denunciar. Sin embargo, también hay que pensar en los otros niños que también pueden estar cerca de ese adulto. Eso es todo un tema también. Pero yo creo que a los padres lo que sí les ayuda, y esto quizás los docentes les pueden dar una mano, es saber cómo o conversar sobre lo que le está pasando a los hijos, sobre si muestra algún indicador. Los padres tienen que saber cuáles son los indicadores si los niños están pudiendo ser sometidos a situaciones difíciles o incómodas, qué es esperable a cada edad, en cada etapa del desarrollo. En eso la escuela ayuda mucho, ¿no? Y los padres pueden saberlo, pero son los mejores, los que más van a acompañar al niño. Y ese conocimiento se encuentra mucho en las escuelas, ¿no? Entonces creo que esa conexión familia-escuela es fundamental para proteger al niño, sin que los padres tengan que recibir un tratado de prevención y estudiárselo todo. Pero algunas cosas está bueno que compartan. Sí, la escuela, los adultos que están
a cargo de niños en otros ambientes, también los catequistas tienen que saber de estos temas, ¿no? Para ayudar. Muchas gracias. Gloria Chávez Bravo, Luisa María Martínez y Erisela. Por favor, las 3 personas hacen su pregunta directa y por favor la licenciada responde a las 3 preguntas. Gracias. Muy buenas noches, yo le hablo desde Bolivia, mi nombre es Gloria Chávez y la verdad me estoy iniciando en lo que es la catequesis, pero yo soy trabajadora social y trabajo en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el año pasado he trabajado justamente en la prevención y en la atención a víctimas de violencia sexual. No conozco que exista un protocolo dentro de nuestra parroquia, la verdad no, tanto del anterior trabajo como en el actual, no hemos tenido una relación cercana con la iglesia y creo que es muy importante que podamos formar redes institucionales donde la iglesia debería estar inmersa para poder ayudar a estos niños, niñas y adolescentes o quizás adultos, ¿no? Y también comentarle de que cualquier persona que tenga un conocimiento de algún tipo de abuso, de violencia sexual, tiene la obligación de hacer la denuncia, es más, hacer conocer para que en realidad se actúe y se pueda ayudar a ese niño. Porque para eso están los profesionales. Muchas veces podemos cometer errores al no conocer, al tal vez pedirle que nos brinde una declaración sin tener ese conocimiento, porque ya ahí estaríamos revictimizando. Y es muy importante, creo yo, la necesidad de que todos estemos capacitados en estos temas solo para identificar las conductas inapropiadas o alguna situación en que el niño pueda estar siendo víctima de un delito sexual, ¿no? De una violencia sexual como en estos casos. Entonces me parece muy importante la capacitación a todos los catequistas y formar una red donde la iglesia sea parte de esta red interinstitucional, ¿no? Eso quería comentar, gracias. Gracias, Gloria, totalmente de acuerdo con todo. Seguimos, Luisa María Martínez, por favor. Buenas noches de Bolivia también, Santa Cruz. Ese es el punto que yo también quería tocar, que debería haber normas y reglas para que no se difunda algo que todavía no está comprobado. Todo el mundo es inocente hasta que se comprueba su culpabilidad. Entonces se mancha la honorabilidad de las personas y debería haber reglas para que, bueno, nosotros como catequistas tenemos que estar informados. Veo que muchas personas no sabíamos que había estos lugares para poder de prevención, lo cual me imagino que las diócesis nos tienen que socializar a los catequistas primero y nosotros tenemos que empezar a ser solidarios y buenos cristianos, a no ser chismosos, ¿no? O sea, saber a dónde ir a acudir con algo que uno ve que no está bien hecho, pero no difundirlo. Las redes sociales tenemos que tratarlas con mucho respeto, no difundir una noticia si no estamos seguros. Entonces yo creo que todas esas normas tienen que tener puntos para que no cualquiera hable lo que sea y con todo el mundo, ¿no? Ese era mi aporte y me imagino que esas normas ya tienen esas cláusulas, ¿no? También deberían proteger a los sacerdotes porque muchas veces también son abusados por los mismos feligreses o por los mismos catequistas o muchas personas que a veces el sacerdote tiene que hacer lo que dice la comunidad, ¿no? Ese es mi aporte y mi sugerencia. Sí, de acuerdo, Luisa María. Sí, es un tema muy complejo porque uno tiene que transitar por un equilibrio permanente, ¿no? Pero sí, también las redes sociales complican todo, son muy buenas para muchas cosas, pero no son temas para mí que debieran ponerse en las redes sociales, aunque se pruebe. Es decir, hay otros canales de información que le dan más seriedad al tema que las redes sociales, pero bueno, lamentablemente hoy eso es pedir algo imposible. Pero bueno, gracias Luisa por tu aporte. Muchas gracias. Erisela Oaxaca, Jorge Valentín, por favor. Sí, buenas tardes, soy de Oaxaca, México. La pregunta sería, ¿se ve como homofobia y discriminación si yo como coordinadora
evito que un homosexual esté al frente de catequesis, sobre todo para menores de edad, por la ideología que ellos quieren que uno acepte. La pregunta es si sería homofóbico que uno impida que un homosexual esté al frente de la catequesis. Creo que era esa la pregunta, o entendí mal. Sí, sí, correcto. Okay. Bien, a ver, sin entrar a juzgar sobre nadie, las opciones personales de nadie, también es verdad que al catequista se le pide que viva de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia, porque es una coherencia de vida la que uno le pide al catequista, sin juzgar sobre nadie, ¿no? Por lo menos que públicamente los niños, es decir, lo que está enseñando el catequista, que Dios los creó varón y mujer, etcétera, 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 no tiene que contradecirse con la vida de esa persona. Es decir, no es una cuestión de discriminación, es simplemente que uno tiene que dar... Justo el catequista es quizás la profesión o la actividad que más coherencia con el mensaje de la iglesia y con la doctrina de la iglesia tiene que tener también en su vida privada. Por eso yo no sé si es por un tema de homosexualidad o no, sino más bien por un tema de coherencia. Tratamos de que nuestros catequistas, que son aquellos que van a llevar en la palabra de Dios, el mensaje de la iglesia a los niños, la puedan también vivir en su vida. Entonces yo creo que ese es quizás el tema que estaría aquí en juego, ¿no? Pero no la homofobia de ninguna manera, porque la homofobia en cuanto tal me parece lo más anticristiano que hay. Me parece que no es anticristiano la homofobia. La fobia a cualquier persona, ¿no? A cualquier persona, grupo de personas es anticristiano. Pero bueno, sí, cuando uno requiere para cierto trabajo determinadas condiciones, eso no es homofobia ni discriminación, eso justamente es requerir, y a veces, y en el tema del catequista se requiere un acuerdo con la doctrina social y con el mensaje de la iglesia que sea llevado a la propia vida, que pueda ser llevado a la propia vida lo más posible. Pero ese es el único comentario. Muchas gracias. Por favor, Jorge Valentín Vargas. Posteriormente vamos a leer algunas preguntas del chat. Bien, miren, yo hablo desde aquí a Jujuy, Argentina, y como hemos visto, en la mayoría de las parroquias no existen acuerdos de convivencia o reglas claras cómo se tienen que actuar, y eso creo que está desprotegiendo un poco al trabajo de los catequistas. En consecuencia, sería lo primero empezar a armar esto, de que hayan reglas claras y un acuerdo de convivencia que nos permitan después, primero, prevenir todo este tipo de abusos y otras cosas que pueden suscitarse dentro de la parroquia. Y segundo, en caso positivo, para poder saber cómo actuar. Y me parece la pregunta va por lo siguiente. Por la experiencia que yo he sido docente en la escuela pública, los acuerdos de convivencia no nos permitían, en casos graves y comprobados, solucionar nosotros los problemas, sino derivarlo a la justicia, para que se haga a cargo un juez competente y para que pueda solucionar estos temas. Y es importante, estamos un poco obligados a transmitir estas denuncias, porque si no podemos quedar incluso como cómplices de un hecho ilícito. Entonces la pregunta es eso, o sea, de acuerdo a las leyes de cada país, si esto es lo procedente, y no utilizar las redes sociales como medio de denuncia. Gracias. No, de acuerdo, Jorge. En la Argentina, por lo menos, es obligatorio hacer una comunicación a las autoridades de protección de la infancia, que son distintas en cada provincia, si uno toma conocimiento de uno de estos hechos. Es por ley 26061, artículo 9, y es obligatorio en la Argentina. No hacerlo es violar la ley. O sea que en ese sentido, sí, eso tiene que ser de público conocimiento y todos tenemos que hacerlo en la Argentina. Pero bueno, si la persona, la ofensora, digamos, es parte de la iglesia y eso, o un clérigo o un religioso, también la iglesia toma sus medidas con ellos de acuerdo al derecho canónico. Las dos cosas tienen que cumplirse en ese caso. Pero sí, de acuerdo. Muchas gracias. Invitamos a la doctora Susana para que pueda intervenir también. Gracias, algo muy brevecito.
y creo que Angie es una de las que ha escrito precisamente en el chat, es verdad que no es fácil hacer la denuncia y es verdad que todavía no existe una cultura en general y en Bolivia en particular respecto a cómo reaccionar frente a este tipo de denuncias. Entonces, simplemente mencionar que en el caso de Bolivia hay una obligación respecto a la denuncia cuando se tiene conocimiento de un posible hecho de abuso sexual. No necesitamos tener certeza de que ocurrió el hecho sexual. El que haya la duda, la sospecha de que haya existido es ya motivo para que se haga la denuncia. ¿Ante quién? Es la siguiente pregunta importante, porque si ustedes acudieran directamente al Ministerio Público o Fiscalía, se van a encontrar con que les van a pedir que presenten elementos de prueba y que respalden la denuncia, lo que ustedes no van a poder hacer directamente y no toca que lo hagan tampoco. Entonces, la recomendación es generar alianzas con las defensorías de la niñez. Cada municipio tiene que tener defensorías de la niñez en distintas regiones, o en el caso de La Paz, por ejemplo, que es más grande la ciudad, hay 3 o 4 oficinas defensoriales. En el caso de ciudades más chicas será 1 o 2, tener presente dónde está, tratar de generar alianzas con ellos para hacer procesos de capacitación, conocerlos y poder llevar la denuncia si tienen duda respecto a algún hecho de abuso sexual. ¿Por qué? Porque quien tiene la obligación de recoger el hecho y de hacer una investigación, acompañar a la familia o actuar respecto a la familia si la denuncia fuera respecto a un miembro de la familia, es la Defensoría de la Niñez. Ellos harán una entrevista al niño o adolescente bajo la cámara GESEL, bajo normas que ya tienen definidas ellos, para poder tomar los primeros pasos. Y son ellos los que tendrían que promover la acción penal ante el Ministerio Público si se estableciera que realmente hay indicios serios de abuso sexual. Entonces, simplemente decirles que como catequistas, profesores o gente que trabaja en entidades educativas, y los que están en la parroquia vinculados a la atención al trabajo de niños, tenemos la obligación primaria de denunciar si existe sospecha de que un niño puede estar siendo objeto de abuso sexual. ¿Ante quién? Ante la Defensoría de la Niñez. Es la instancia. Pero como no es fácil, no es que el camino esté expedito ni que nos van a recibir con los brazos abiertos, tenemos que ir generando alianzas y poco a poco aportar para que la cultura cambie. Que no se olviden que la Defensoría ve casos terribles, infanticidios, casos de violencia extrema. Entonces puede ser que en un caso diga, no, eso no me parece suficiente, pero que la Defensoría lo diga, que ustedes tengan el respaldo de que la Defensoría no quiso atender el caso, porque de lo contrario nosotros podríamos ser pasibles de responsabilidad. Entonces simplemente esa aclaración de acuerdo con las preguntas que fueron saliendo en el chat. Gracias, Susana. Acá en Argentina es muy parecido. Hola, Susana, entre paréntesis. Hola. Muy bien. Angie Cacho, por favor. Angie. Ya, gracias. Solo para aclarar, quizá no he escuchado bien o tal vez haya cambiado lo que está establecido, pero yo por nada del mundo permitiría que en el colegio a mi hijo le den educación sexual, primera cosa. Segunda cosa, en la catequesis menos, ¿no? Creo que la pregunta es, quería que me aclare eso, es decir, los catequistas no debemos dar educación sexual ni a niños ni a jóvenes. Quizá con los padres sí, pero eso quisiera que me aclare, por favor, me quedó la duda. No, gracias Angie por la pregunta, porque permite aclarar eso. No quise decir, creo que no dije educación sexual, dije si alguna vez se habla de algún tema sexual, que sea con autorización de los padres y con todo el respaldo de profesionales que sepan, pero no, la educación sexual pasa por otro lado. Así que no, gracias por la pregunta. Pero si alguna vez se toca algún tema, que a veces se toca, porque los chicos preguntan, o qué sé yo, o alguien que hacer algún comentario, que los padres sepan y que estén plenamente enterados de qué sé yo, a lo mejor en Bolivia, en algunas ciudades no es tan frecuente que se toque, pero acá en Argentina, en algunas parroquias se ha tocado charlas de sexualidad en las parroquias, ¿no? Pero bueno, con autorización de los padres, sabiendo los padres el contenido o la línea que se va a tocar y autorizando ellos, y con personas autorizadas, no cualquiera, es decir, por eso no el catequista tiene que dar educación sexual. Bueno, primero que no tiene que dar educación sexual la parroquia, ni el catequista en sí, pero me refería si en algún caso se tocaban algunos temas de ese tipo, eso con total cuidado y todos esos recaudos, ¿no?
Eso quise decir. Muchísimas gracias. Vamos leyendo algunas preguntas. Voy a leer 3 preguntas y por favor vamos respondiendo. De María José. Lo que yo no entiendo es por qué cuando hay un sacerdote lo han denunciado de abuso y no ha sido verdad. ¿Por qué la iglesia no lo denuncia a ellos por difamación? Bien. De Ivania Caravaca. Por favor, si pueden dar ejemplos sobre las sanciones que se debe dar por parte de la parroquia contra un catequista o agente pastoral que comete abuso. De María Magdalena, ¿qué hacer cuando denuncias y te dicen que te calles porque no te harán caso? Bien, ya me las olvidé. Voy a ver empecemos por la última. ¿Qué hacer cuando denuncias y dicen que te calles porque no te harán caso? Cumplir la ley. Es decir, la ley establece que hay que hacer una comunicación en tal oficina o en la defensoría o no sé, cada país tendrá el suyo. Y yo estoy convencida o tengo una fuerte sospecha de que ha ocurrido un abuso. Bueno, nada, hacer esa comunicación es lo que hay que hacer. En cuanto a las sanciones a los catequistas, si un catequista comete un abuso, la sanción primero no se la va a poner la parroquia, va a ser juzgado por la justicia del Estado. Y en cuanto a sanción de la parroquia, puede ser no contratarlo más o no tenerlo más como catequista o no tenerlo más trabajando con niños en ningún lugar, por más que, no sé, que cumpla su sentencia en la cárcel. Eso sí lo puede hacer la iglesia. Ahora, la sanción del catequista no va a venir tanto por ahí, sino va a venir por la ley y por la justicia de cada estado. Y la primera, me pareció muy buena la pregunta, pero me la olvidé. No sé si me pueden recordar cuál era. Claro que sí. En realidad, dice, ya no entiendo, es porque cuando a un sacerdote lo han denunciado de abuso y no ha sido verdad, ¿por qué la iglesia no los denuncia a ellos por difamación? Perfecto. Buenísima la pregunta. Y en realidad, lo iba a decir cuando me preguntaron la pregunta de Pel y me olvidé. En mi opinión, primero que cuando una persona es difamada es ella la que, contra la que se ha delinquido, y es ella la que tiene que hacer una denuncia por difamación, no la iglesia. Si la iglesia, entiendo que, o sea, Susana, corregime, si a mí me difaman, soy yo la que tengo que hacer la acción contra la persona que me difama. A veces un sacerdote o cualquier persona acusada falsamente de un delito y que pasa por un proceso dolorosísimo como este, ya se queda sin fuerzas y sin ganas de hacer nada al final. O, como dice Pel, creo que Pel no hizo la denuncia contra las personas que lo denunciaron y que se comprobó que no era cierto, por caridad o porque quieren ser misericordiosos. Eso es una opción que cada uno tiene en su interior de hacer o no. En general son delitos de instancia privada. No sé, Susana, en Bolivia también, por calumnias, injurias o difamación en instancia privada. Las 3 están como delitos de instancia privada, pero también hay el delito de denuncia, de acusación y denuncia falsa. Es decir, que si te iniciaron un proceso penal en el que no se puede demostrar que realmente se cometió el hecho, que existió el hecho o cometió la persona denunciada, esa persona puede a su vez iniciar una acción penal ya pública por acusación y denuncia falsa. La sola difamación es privada. Ah, ok. Pero es la persona, es la víctima la que puede iniciar el proceso, o en la otra también cualquiera. En la acción privada solo la víctima. Y en el último delito que dijiste, de falsa acción. En la acción pública de acusación y denuncia falsa puede ser el Ministerio Público, pero siendo francos en la práctica, el Ministerio Público no tiene ninguna eficiencia para llevar adelante un proceso. Pero no la iglesia, en nombre de un sacerdote, pregunto, o si también podría. Podría, pero no conozco ningún caso y pienso que sería muy difícil. Acá no, acá son delitos de instancia privada que solamente la víctima puede denunciar, puede hacer una acción y defenderse. Entonces, la pregunta quizás sería ¿por qué la iglesia no lo ha hecho? No, ¿por qué el sacerdote no lo ha hecho? Y puede tener muchas razones para no hacerlo y atendibles, que esté agotado, que esté enfermo, que no quiera saber nada, que ya está, basta de abogados, basta de juicios, o que quiera ser misericordioso y lo quiera hacer así.
Pero a mí me parece que si quisiera hacer un juicio por este tema, tendría todo el derecho y yo lo aplaudiría. Muchas gracias. Tenemos Sandra Yamilet. ¿Cuál podría ser la mejor manera de explicar a las familias de la necesidad de formar grupos de apoyo para evitar el abuso y concientizar que nadie está exento de ser abusado en determinado momento de su vida? Quizás grupos de padres, a través de grupos de padres, quizás este tema del abuso se está como saliendo a la luz y se está hablando mucho más. Entonces, si en algún momento se organizan charlas sobre el tema en la parroquia, pueden organizarse charlas, invitar a los padres, por supuesto charlas para padres, no diría para chicos, ¿no? En las escuelas también, en todos los espacios donde hay niños se pueden organizar charlas y que de ahí pueden salir grupos de padres también. Se puede fomentar mucho siendo proactivos. Muchas gracias. Miguel Ángel pregunta, ¿pero cómo los niños o adolescentes pueden denunciar algo que no saben qué es? Porque en las escuelas también es un tabú este tema de la sexualidad. Bien, yo creo que la sexualidad no debería ser un tabú, pero bien entendida y dando el derecho, el lugar a los padres en todo este tema, que podrá haber educación sexual o no en las escuelas, eso no me meto en esa discusión, acá en Argentina es obligatorio, pero a lo mejor en otros países, en Bolivia no, y eso son opciones, ¿no? Pero digo, de ahí a que la sexualidad sea un tabú es distinto. Es decir, que tratar de que la sexualidad no sea un tabú también es responsabilidad de los padres. Es decir, bueno, los chicos se van a encontrar con la sexualidad en algún momento y mejor que estén preparados, lo suficientemente preparados. Y además, las consecuencias del abuso, por más que el niño lo denuncie, la mayor parte de las veces no lo denuncian los niños, no lo comunican, no lo revelan, por más que el niño no lo denuncie, le trae consecuencias. Y esas consecuencias se pueden ver. Y otras personas, sobre todo profesionales, las pueden ver y pueden saber y pueden intentar lograr que el niño finalmente cuente lo que pasó. O cuando el niño es muy chiquito, por ejemplo, los niños muy chiquitos no cuentan porque no saben hablar, porque no saben lo que pasó. ¿Y cómo se dan cuenta? Y a veces los docentes se dan cuenta en el juego, pero en chicos se dan cuenta a través del dibujo, si hay acá algún docente o un psicólogo, psicopedagoga sabrá que muchas veces en los dibujos, a mí me han consultado por dibujos, me han dicho este dibujo, yo no soy psicóloga, pero me han dicho este dibujo no puede ser que el niño está sufriendo un abuso, hay características, está estudiado eso, y cuando uno observa al niño, su conducta y le empieza a hacer ruido a algo, y bueno, es bueno consultar con un especialista, ¿no? Para que con toda la discreción del mundo y cuidando al niño pueda decir sí, acá hay algo o acá no hay algo. Muchas veces los niños no hablan porque no quieren, porque no pueden. A veces el que ha abusado es alguien de su familia a quien ellos quieren y no quieren denunciar, por más que sepan perfectamente que está mal lo que les hizo y no tengan el tema sexual como un tema tabú. No siempre los niños hablan y a pesar de que no hablan, muchas veces se trasluce, se manifiesta la situación conflictiva por la que están viviendo. Muchas gracias. Tenemos de Gloria Chávez. Vamos a hacer 3 preguntitas, por favor. Si hablamos de prevención, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la prevención para la iglesia? Bien. De Gabriela, ¿qué podemos hacer si nos damos cuenta o el mismo niño nos comenta que el abuso es en su hogar? Bien. Y la tercera, bueno, mientras tanto, esas preguntas. Igual ahora ya las identifiqué en el chat. Si hablamos de prevención, ¿a qué nos referimos? Prevención es prevención primaria y prevención secundaria y también terciaria. ¿Qué es la prevención primaria? Tratar de que el abuso no ocurra. Para esto nuestros ambientes, para eso las pautas de cómo comportarse con niños, para que el abuso no ocurra en nuestros ambientes, ¿no? Entonces eso es una prevención primaria, eso es prevención, eso es prevenir. Que cualquier persona que vaya a trabajar o estar con niños en estos ambientes conozca las normas, sea capacitada, eso es prevenir. Tenga entrevistas de trabajo o de aceptación en su voluntariado que sean serias, que sean no una entrevista con mi tío que me contrata, sino con otras personas. Todo eso es prevención. Y ahora, prevención secundaria es qué hacer cuando me doy cuenta, me entero, sospecho que está pasando esto o que pasó esto. Eso también es prevenir.
porque previene daños mayores, porque previene secuelas mayores, porque permite actuar a tiempo, porque permite que el niño o la niña a lo mejor sea ayudado, y el problema del abuso es todo un problema, ¿no? Pero uno de los problemas más graves es cuando se queda adentro haciendo daño durante años, como una piedra en un zapato, perdón la comparación burda, que hasta que no me la saco no deja de molestarme. Entonces, el abuso siempre va a tener alguna consecuencia, siempre, pero cuanto más rápido y profesionalmente y contenedoramente uno la saque a la luz esa consecuencia y acompañe a esa persona, menor va a dejar secuelas en la vida, en la propia vida. Ahora, si ese abuso se revela después de 30, 40 años, sí, ya hizo daño durante todo ese tiempo y es complicado, ¿no? Entonces, eso también es prevención secundaria, eso también es prevención. Si me entero a tiempo, si me entero pronto, puedo hacer mucho por ese niño y a lo mejor la intervención le salva la vida en muchos aspectos, ¿no? O se la facilita mucho. Después, con respecto a la otra, era ¿qué podemos hacer si nos damos cuenta que el niño está abusado en el hogar? El abuso es en su hogar, lo que dice la ley. Ir a una de estas defensorías y decir, me parece, y bueno, y ya se pondrán, el Estado activará todo el mecanismo que tiene de trabajadores sociales, de psicólogas, irán a ver a la familia, verán si necesita alguna ayuda, y verán qué hay que hacer en ese sentido. Eso es lo que puede hacer el ciudadano común. Yo no puedo intervenir de otra manera porque no soy profesional de eso, no trabajo de eso, no tengo autoridad para hacerlo, pero sí que podemos hacer eso. Ir a una defensoría, en el caso de Bolivia creo que Susana dijo que eran las defensorías, y comentar mi sospecha, revelar mi sospecha o mi conocimiento. Muchas gracias, licenciada, y aprovecho también en preguntar con esta nueva reforma al Código de Derecho Canónico, ¿no? Parecería que quieren evitar el término adultos vulnerables con el término delito contra la dignidad humana. ¿Será que esta reforma va a ayudar? Su percepción, licenciada, por favor. No, sí, a ver, la categoría adulto vulnerable no es tan jurídica, y esto es un código de derecho canónico, ¿no? Es muy difícil definir qué es un adulto vulnerable. Yo creo que los que estamos aquí todos somos adultos vulnerables por uno u otro motivo o en algún u otro momento, ¿no? Un sacerdote también es un adulto vulnerable porque es blanco de que lo denuncien falsamente con mucha facilidad. Es decir, la palabra, el término adulto vulnerable es un término muy difícil de agarrar, de tomar jurídicamente. No sé, Susana, si concordarás, ¿no? Porque todos somos vulnerables de un modo u otro. Entonces, yo entiendo que no esté en un código donde definir adulto vulnerable es lo mismo que definir ser humano, en definitiva, en el fondo. Entonces es muy difícil, pero sí estoy convencida, y esto me llena de esperanza, que por más que no esté en el código, después esta categoría de persona vulnerable que el Papa usa en Vos Estis Lux Mundi, que está usada y definida allí, esta categoría impregna la jurisprudencia, impregna las decisiones de los jueces, impregna el trabajo de prevención. Entonces, por más que no esté en el código, no importa. Después el día de mañana un juez tenga que decir, este sacerdote tiene que ser, o este religiosa, catequista, tiene que ser condenado por abuso, por más que la persona no era menor. ¿Por qué? Porque era vulnerable. Entonces se usa la categoría en las decisiones concretas. Ponerla en un código en donde sabemos que que la ley es general, es más difícil, y yo en ese sentido lo entiendo, pero bueno, quizás otras legislaciones la han utilizado, les ha ido bien, supongo que ha sido una opción esta, ¿no? No lo juzgo, ni digo que me enoja, ni digo que no me enoja, no sé, ha sido una opción. Muchas gracias, licenciada, y mire, estamos todavía en sala 157 y el tema es apasionante, llama la atención, y también estar preparados, ¿no? Dentro de lo que es nuestra iglesia, y los primeros que están acompañando somos los catequistas, los primeros que estamos escuchando los reclamos, las denuncias, somos, ¿no? Y en un momento algunos no han sabido cómo proceder, entonces son motivos que necesitamos en esta iglesia en salida que estamos viviendo. Licenciada Inés, a nombre de Monseñor Waldo, que envía sus saludos, la sección de catequesis de la Conferencia Episcopal, le agradecemos por estos momentos que ha dado, y ve que estamos haciendo algo por la prevención, por esta pastoral de prevención.
muy agradecido por su participación. Nos comprometemos en rezar por esta gran labor que desempeña también en CEPROMI, en su jurisdicción, en su iglesia en Argentina. Muchas gracias, licenciada. Muchísimas gracias a todos. Ha sido realmente una alegría muy grande estar con ustedes. Espero que nos volvamos a reencontrar en algún momento. Muchas gracias. También gracias. Agradecemos también a la doctora Susana Inch por habernos colaborado y también mostrarnos este trabajo que se ha ido empezando en la iglesia en Bolivia. Muchas gracias, doctora Susana. La agradecida yo, Marcial. Una alegría compartir con Inés, que le tengo enorme, enorme cariño y una amistad hermosa de hace tiempo. Y feliz de que hayamos sido tantos. Alegra el corazón. Vamos a seguir con foros, así que iremos convocando a todos ustedes en otros temas que también son de interés para la iglesia. Muy buenas noches, alegría de verlos. Buenas noches a todos. Adiós. Licenciada Inés, no sé si es pertinente la invitación a este curso. Sí, no hay problema. ¿Qué es lo que está pasando? Es el curso de formación permanente. Se me abrió otra pantalla, no sé qué pasó en mi computadora. Sí, muchas gracias. Es para un curso de CEPROME, que nada, los que quieran participar están invitados. Y les vamos a pasar el link para que también interesen y se involucren también en esta pastoral de prevención que se está iniciando, ¿no? Muchas gracias y yo para este segundo tema que también es muy interesante, del ciberacoso y ciberbullying. Johnny. Así es, gracias querido Marcial, también a la hermana Marinés, también a la doctora que estuvo con nosotros por parte de la Conferencia Episcopal de Bolivia. Sí, para este próximo jueves 1 de julio ya, en este mes que ya estamos también culminando, iniciando otro nuevo mes, va a estar pues el doctor Wismar Pinto Tapia desde nuestra querida Bolivia, y el tema: recomendaciones para prevenir dificultades psicológicas, efectos de la pandemia. Este próximo jueves 1 de julio nos vemos a partir de las 6 de la tarde. Y también recordarles, invitarles que para este jueves, para hacer la dinámica, van a conseguir una hoja tamaño bon o carta, ya, y lo parten por la mitad y escriben en una de las hojas la palabra sí y la palabra no. Para este jueves, hermano Marcial. Muchas gracias, Johnny. Les vuelvo a recortar, estaba un poco entrecortado la invitación. Era la luz de las recomendaciones. El tema: recomendaciones para prevenir dificultades psicológicas, efectos de la pandemia en ambientes eclesiales, ¿no? El expositor, como ha mencionado, doctor Wismar Pinto de Bolivia, ¿no? Les esperamos, y a los que nos siguen también en las redes, lo interesante de participar a través de este medio sincrónico es que cómo te estás interactuando, cómo ves los mensajes, los comentarios, el diálogo con otra persona. Y eso es lo que queremos generar en este laboratorio de diálogo, retos y desafíos de la catequesis. Les invitamos nuevamente a participar el próximo día jueves a las 6 de la tarde. Muchas gracias, cuídense mucho, les necesitamos, catequistas, la iglesia les necesita. Buen descanso, muy buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Desde que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra.